Estamos en el capítulo 13 con una invitada de los jóvenes. Vamos a hablar sobre el tema de ayuno y oración, que eso es más adelante, pero a continuación vamos con nuestra intro. Exneos. Bienvenido a nuestro podcast, El Diario de un Joven. Bueno, estamos en nuestro capítulo sobre el ayuno y la oración. Así que antes de desarrollar el tema, quisiera que te presentes, por favor. Ok, mi nombre es Yadriana Lara Cuente, tengo 18 años, como mencionaste, soy parte de los jóvenes de esta iglesia, también soy parte del grupo de alabanza y la líder del Ministerio de Arte de esta iglesia. Cierto que eres líder también. Este es un doble podcast, tanto como joven, tanto como líder. Esto no hay vuelta atrás. Bueno, vamos a desarrollar el tema sobre el ayuno y la oración. ¿Qué crees que significa el ayuno y la oración? Pues ayuno y oración, el ayuno se utiliza para ambas cosas realmente. Lo usamos para acercarnos un poco más a Dios. El ayuno, ¿verdad? Dejando lo que es atrás la carne, ¿verdad? Uh-huh. Para acercarnos más al Espíritu. Y la oración, pues normalmente lo usamos para hablar con Él y conocerlo poco a poco. Sí, usualmente cuando uno entra a una iglesia o a cosas cristianas, uh-huh, siempre te dicen, es que tienes que orar, es que tienes que ayunar. Uh-huh. Y es como que a veces nos imponen, tienes que orar y ayunar. Pero como que nadie nos dice qué significa la oración y qué uh-huh significa el ayuno. Entonces, ¿qué significa o qué es el ayuno? ¿Qué crees que es específicamente el ayuno? Es algo que tú tienes que decidir, ¿verdad? Como dices, no imponen mucho, pero realmente es algo que tú deberías decidir. Y se puede ayunar de varias cosas. Normalmente cuando pensamos en ayuno, pensamos en comida. Claro, no comer. En dejar de comer. Pero se puede ayunar de otras cosas como videojuegos, teléfono. Y es cuestión de dejar eso de lado y pasar ese tiempo que normalmente estarías quizás con el teléfono o con el videojuego, usarlo para adorar a Dios, orar, acercarte más a Él. Y debe haber, es como un proceso de determinación y para tener más control sobre ti mismo también y acercarte más a Él, como ya mencioné. Sí, es muy, muy importante ayunar, pero muchas veces se nos impone y ese es el problema, que tienes que dejar de comer, que tienes que dejar de esto y que tienes y es como que nadie nos explica específicamente qué es el ayuno. Y tú lo acabaste de mencionar, el ayuno es irte en contra de tus deseos, uh-huh, prácticamente. Si obviamente la mayoría le gusta comer y come a veces en exceso, entonces el ayuno es dejar de hacerlo para que tú tengas el control. Y un ejemplo es cuando yo comencé a ayunar o comencé a bajar de peso, yo comencé a hacer ayunos intermitentes. Uh-huh. Y me comenzó a doler la cabeza, es como que mi cuerpo deseaba, es que como muchas veces comemos siempre, y estaba comiendo, y cuando dejo de comer, mi cuerpo va a seguir pidiendo eso. Uh-huh. Y cuando no lo doy, como que se descompensa. Pero no es por eso, es el hecho de que estoy dejando el deseo para que mi cuerpo se estabilice. Entonces, muchas veces lo ven mal y no es así. Como tú mencionaste, dejar de ver la televisión. A veces tú le quitas el control a un niño o a un joven, se enojan. Uh-huh. Y prácticamente el ayuno es eso, dejar el deseo a un lado para tú tener el control. Uh-huh. Entonces, con eso, ¿qué es importante? ¿Por qué es importante ayunar? Bueno, como mencioné ya, básicamente como cristianos, ¿verdad? Siempre estamos peleando, la carne siempre está peleando con el espíritu, uh-huh, porque la carne es eso, deseo. Uh-huh. Al ayunar, ¿cómo lo digo? Trabajamos en ese autocontrol, y eso nos ayuda también en la vida, uh-huh, porque siempre va a haber tentaciones, porque la carne siempre va a hacer algo. Claro. Y pues como dije, es constante. Al trabajar tú en eso como cristiano, vas a obligar a tu cuerpo a que sigas más el espíritu.
y no tanto tus deseos. Y eso que comenzamos con el más difícil, que es ayunar. Se supone que el más fácil es orar, pero es el que más nos cuesta. ¿Por qué crees que nos cuesta orar? Yo tengo 3 razones. Ajá. Ok, la primera es la carne, como mencioné, esa Ajá. lucha constante que siempre hay. La segunda podría ser el pecado. Normalmente hasta los cristianos pecamos, no existe alguien que no Exacto. peque, nadie es perfecto. Y normalmente eso nos aleja poco a poco de Dios. Y muchas veces hasta nuestra culpa, porque sabemos que pecamos, es la que nos aleja de Dios. Y eso hace que sea más difícil orar. Y la tercera es relación. Resumiéndolo así, relación. Un ejemplo, para explicarlo mejor, desde el punto de vista de un joven, ¿verdad? Cuando llegas a una escuela o una universidad, no conoces a nadie. Ajá. Y entras al salón y todo el mundo está bien callado, todos bien incómodos, pero empiezas a hablar con una persona porque deseas conocerla. Exacto. Y poco a poco, con tiempo, que se le dedique a esa persona, vas a querer empezar a conocerla más y te vas a hacer amigo de él. Cuando, por ejemplo, por lo menos a nosotros como cristianos, quizás llegas a la iglesia nuevo y te dicen tienes que orar, ¿verdad? Como dijiste, se impone. Pero no es algo que sea tan fácil. Eres nuevo, se te hace difícil, pero con práctica, con tiempo, con paso a paso, uno se acerca más y cuesta menos. Sí, y tienes toda la razón, sobre todo en el ámbito de la juventud. Ahora, hay que entender algo, que nos cuesta es porque realmente no escuchamos. Y eso nos como que nos molesta. ¿Por qué? Porque tú bien dijiste la relacionarnos del uno con el otro. Y yo estoy dando una palabra y yo estoy recibiendo una palabra. ¿Qué pasa? Cuando nos cuesta orar es porque nosotros estamos orando, pero como no recibimos respuesta, nos cansamos. Y ahí es donde nos cuesta, porque como no estamos recibiendo nada, entendemos. Uno se quiere retirarse. Entendemos que nadie nos está escuchando. Exacto. Pero créalo, orar con Dios es una cuestión mucho más de hablar. Es algo más profundo, se llama intimidad. Hasta hay un personaje bíblico que peleó contra un ángel que era Dios, y él decía, no me voy hasta que tú no me bendigas, y la bendición de él fue dislocado o sea, es como que hasta ese punto. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta escuchar, nos gusta tener, nos gusta ver. Dios es todo lo contrario. Dios te da cuando tú lo necesitas. Dios se aparece cuando tú realmente lo necesitas. Y Dios te habla cuando no quieras tú escucharlo, sino cuando Él quiera manifestarse. Exacto. Entonces, es completamente diferente. O sea, Dios rompe los esquemas de cualquier pensamiento humano o lógico. Es que es realmente ilógico nuestro Dios. Alimentar a 5,000 con dos y tres pescados. 2 pescados y 5 peces. Exacto. O sea, 5,000. ¿Lo dije al revés? Espérate, No, 2 son 2 pescados y 5 5 panes. Y fue como que... ¿En qué universidad está Dios para multiplicar 5 por 5,000? O sea, ¿cómo lo hace? Y es justamente por eso, porque Él se va a manifestar cuando Él nos necesita. Y la oración es así. Nosotros nos tenemos que humillarnos para hablar con Él hasta esperar respuesta de Él. Y en el camino se rinden. En el camino no nos cuesta el no escucharnos, o sea, nos cuesta el silencio. O sea, nos cuesta bastante. Entonces, viene la otra pregunta. ¿Qué aporta nuestro cuerpo al estar en ayuno? Ok. La verdad nunca estuve segura de cómo contestar esta pregunta. Me fui al ámbito de lo que es salud física. Ajá. Porque, ayunar, si nos vamos por el ayuno, por ejemplo, de comida, pues tiene sus beneficios en nuestra salud física. Por ejemplo, lo que encontré, ayuda con las enfermedades cardíacas, con la diabetes, podría hasta frenar tu envejecimiento. Okay. Y podría ayudar hasta ayuda
contra el cáncer porque obliga el cuerpo a destruir células dañadas y activa las células madres. Se regeneran. Y si fuera, por ejemplo, ayuno del teléfono, pues te darías cuenta de lo adictivo que podría ser esto. Sí. Y podrías aprender a usar, además de con Dios, ¿verdad? A usar tu tiempo productivo. Sí. Y a romper la adicción con esto. El ayuno tiene que ver mucho con una palabra que en la Biblia nos menciona mucho. Dice, todo es permitido, pero no todo nos conviene. Exacto. ¿Qué quiere decir? Usted puede hacerlo todo, pero ¿le conviene hacerlo? O sea, si yo me pongo a pensar, digo, me conviene ayunar, y acabaste de dar muchas características, yo digo, espérate, yo quiero verme más joven, voy a ayunar. Exacto, ¿no? Aunque sea por eso, ¿no? Exacto. Pero más que eso, o sea, el no contraer cáncer, porque se va a generar, y uno dice, qué mal estamos tan adictos a lo malo, que lo bueno que nos favorece, le hacemos a un lado. Y así mismo hacemos con Dios. Entonces, ahí me viene una pregunta. ¿El ayunar y la oración es lo mismo que santificación? ¿O son dos cosas diferentes? No es lo mismo. Por lo menos eso pienso yo. Pues yo pienso que la santificación es algo que Dios te da, no es algo que tú buscas solamente. Pues ayunar y orar son acciones que tú haces para acercarte tú más a Dios. La santificación es algo que Dios hace hacia ti. Como tú dijiste ahorita, y es cuando Él decida, no cuando a ti te dé la gana. Exacto. Sí, usualmente es de eso. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque más adelante vamos a resolver el tema sobre el templo del Espíritu Santo. Y la santificación tiene que ver con eso. Ahora, a nosotros nos han dicho que no somos cuerpo del Espíritu Santo, o sea que somos templo del Espíritu Santo. Pero eso lo vamos a resolver en el otro podcast. Con la cuestión del ayuno y la oración. El ayuno y la oración, tú lo acabas de decir, es algo que nos tiene que nacer a nosotros para poder llegar a la oración, a poder hablar con Dios o poder tener una relación con Dios o poder intimidar con Dios. Y el ayuno para que nuestro cuerpo no sea santo ni se santifique, para que nuestro cuerpo tenga el control sobre las cosas malas y las cosas buenas, sobre más las cosas buenas. Poder resaltar en este mundo y hacer la diferencia. La santificación, para hacerlo más sencillo, es lo que el Señor separó y que es santo. Por ejemplo, nosotros encontramos en nuestra Biblia el Arca del Pacto. Ahí estaba, ¿qué estaba? El Espíritu Santo. Eso estaba santificado. Tanto así que en un pasaje bíblico dicen que dos quisieron, como que se cayó y dos quisieron como que cogerle, ¿no? Y fulminados por un rayo. Literal, así, muere. ¿Por qué? Porque eso estaba santificado. Eso estaba santificado. ¿Qué estaba santificado? No el Espíritu Santo, sino esa cajita. Esa cajita estaba santificada. Entonces, así también deberíamos ver la Biblia. La Biblia está santificada. Entonces nosotros no nos acercamos a Él. Porque el que no se acerca a la Biblia, pues prácticamente está muerto. Y el que se acerca llega a esta estatura de nuestro Señor Jesucristo, a poder ser santo, no santificado. Santificado es algo que el Señor saca, que aparta, para que eso esté santo, no haya nada de mal ahí. Como lo acabé de mencionar. Y si estoy mal, pues en el siguiente podcast me va a decir la pastora así. Me va a matar si es que estoy diciendo algo mal. Pero eso es lo que yo pienso, eso es lo que tú piensas. Y por eso estamos en este número 13, no, 13º podcast. ¿Qué les dirías a los jóvenes? Y sí, más que todo a los jóvenes y a los que están viendo sobre el ayuno y la oración. Quizás tanto ayunar como orar al principio sea algo difícil, porque es esa lucha constante, como se ha mencionado aquí varias veces ya. Pero es algo que es para bien. De la misma manera que te tomas tus medicamentos para bien, pues, y te sacrificas yendo al doctor o al trabajo para obtener tu dinero o estar sano, pues quizás ayunar y orar sería una buena opción, ¿no crees? Claro. Porque es por tu bien espiritual. Y yo les voy a traer un poco más de conciencia, un poquito más a la llaga.
Y realmente lo que nos cuesta lo valorizamos. Y nosotros despreciamos lo que es fácil. Como es fácil, lo dejo ahí abandonado. Pero lo que me costó de mi dinero, de mi bolsillo, eso lo valorizo, lo lavo, lo limpio, no dejo que nadie lo toque. Así mismo haga con la oración y el ayuno. Sacrifíquese, dele tiempo, dele todo lo que usted tiene, aproveche todos los beneficios del ayuno y la oración. Y no deje que nadie le robe eso. O sea, aprovéchelo al máximo y valorícelo sobre todo. Porque lo fácil se va, pero lo difícil se mantiene y a veces se mantiene hasta más que uno mismo. Así que gracias por estar en este 13º podcast. Muchas gracias. Espero que lo haya hecho bien. Ya, thank you. Yay. Déjame. Ahí estamos. Thank you. Sí, perfecto. Exneos. Bienvenido a nuestro podcast, El Diario de un Joven.